Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. A lo largo de los últimos meses y como consecuencia de la guerra de Gaza, milicias de obediencia iraní han realizado más de 160 ataques contra bases estadounidenses en Irak. Las bases están bien custodiadas, pero estos grupos se valen de armamento moderno, como drones y misiles. El pasado 28 de enero, 3 militares estadounidenses murieron en una base de Jordania, víctimas de un ataque con drones. En respuesta, el ejército de Estados Unidos realizó 85 ataques aéreos contra bases de estas milicias en Siria e Irak, una operación que combinaron con ataques selectivos sobre objetivos en Yemen, donde los hutíes siguen hostigando el tráfico mercante en el Mar Rojo. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha viajado a Oriente Próximo esta semana con dos objetivos. El primero, convencer a los israelíes para que vayan concluyendo ya las operaciones en Gaza, que se están largando más de lo previsto. El segundo, reunirse con una serie de líderes regionales para contrarrestar la influencia de Irán y, al mismo tiempo, evitar una confrontación directa con los ayatolás. El lunes, Blinken se reunió con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad. El Departamento de Estado necesita a los saudíes para contener los ataques desde Yemen y para que el mundo árabe se sume a los esfuerzos internacionales con idea de gestionar el problema de Gaza, una vez que haya terminado la guerra, como vimos aquí la semana pasada. El enviado especial de Estados Unidos para Yemen, un tipo llamado Tim Lenderking, también viajará a Oriente Próximo esta semana. En Washington esperan que consiga llegar a algún tipo de acuerdo con los hutíes para que detengan los ataques sobre buques mercantes en el Mar Rojo. Lenderking pretende también que ese acuerdo se extienda a la misma guerra civil en Yemen, que cumplirá en septiembre 10 años. El plan es ambicioso y puede fallar por muchos puntos. Los expertos no son precisamente optimistas. Los ataques coordinados en toda la región, desde Siria hasta Yemen, de estas milicias proiraníes, están siendo lo suficientemente exitosos como para que en Teherán consideren que van por el buen camino y deban seguir empujando. La Casa Blanca no quiere escalar este asunto más de lo necesario. Estos ataques son muy costosos y no quieren verse envueltos en un conflicto mucho mayor por todo Oriente Próximo. En unos meses se celebrarán elecciones en Estados Unidos y lo último que pretende Joe Biden es presentarse a esas elecciones con una guerra abierta en el otro lado del mundo. Pero los ataques sobre las bases estadounidenses exigen respuesta. También la crisis del Mar Rojo, que está sacando cada vez más barcos de esa ruta, afectando directamente a todo el comercio mundial y a países aliados como Egipto, que ven como cada semana menos buques atraviesan el canal de Suez. El problema, como vemos, es bastante peliagudo, porque Biden camina sobre el filo de una navaja. Por un lado, desea poner fin a los ataques contra sus tropas, como es normal, pero por otro quiere evitar una escalada que podría conducir a una guerra total en esa zona. Mantener ese equilibrio será difícil debido a la ya muy tensa situación política en aquella región y a la dificultad en sí mismo de responder. Vamos, que tiene que intervenir, pero midiéndose mucho para no empeorar las cosas más de lo que ya lo están. El viernes pasado, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra milicias apoyadas por Irán en Siria y en Irak. El ataque era en represalia por la muerte de 3 soldados estadounidenses en una base en Jordania. Esto fue a principios de la semana pasada, concretamente el día 28 de enero. Los ataques, que parecen ser hasta el momento la mayor y más directa participación de Estados Unidos en toda la guerra o las hostilidades que se han abierto en Próximo Oriente desde el 7 de octubre, desde el día de los ataques de Hamas en Israel, parecen tener como objetivo castigar a estos grupos, a estas milicias, y disuadirles de realizar más ataques en el futuro. Luego, además de eso, quieren, y esto es lo principal, enviar un mensaje lo más contundente posible a Irán, para que no siga por este camino, que es un camino peligroso, y no solo para ellos, sino también para los propios estadounidenses. Vamos, transmitirles la idea de que a ninguno de los dos les conviene seguir por esta vía en la que han entrado. El Comando Central de Estados Unidos declaró en un comunicado que habían atacado más de 85 objetivos
objetivos en este ataque. Y el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un tipo llamado John Kirby, dijo ya y anticipó que habría más ataques si era necesario hacer más ataques. Entre las instalaciones atacadas había algunos centros de mando para lanzar cohetes y misiles y drones, etc. Algunos depósitos de vehículos no tripulados, es decir, de drones, e instalaciones de logística y de municiones. Esto es lo que habían ido atacando en este último porque tienen perfectamente mapeado, según contó John Kirby, a toda esta gente y saben exactamente, los ven desde el espacio, dónde se encuentran y dónde tienen sus puestos de mando. La idea es de nuevo transmitirles que les están vigilando y que saben dónde andan y que pueden destruirles si así lo desean. El ataque estadounidense fue en represalia por otro que estas milicias realizaron contra el ejército de Estados Unidos, es decir, que no ha sido un ataque gratuito. Esto fue en una base de Jordania el pasado 28 de enero. Murieron 3 militares estadounidenses, quedaron unos cuantos más heridos, algo así como 10 o 12 heridos, y fue una cosa que saltó a las agencias de noticias mundial porque la cosa tenía importancia, es decir, estaban muriendo ya soldados estadounidenses a raíz de todo esto que se ha armado en Gaza. No se sabe muy bien cuál del centón de milicias que proliferan por aquellos desiertos fue el responsable del ataque en Jordania. Digo que no se sabe muy bien porque es que hay un montón de ellas que además aparecen y desaparecen, se fusionan, se vuelven a separar, pero probablemente se trató de un grupo que atiende al nombre de Kataib Hezbollah, que también se encargaron de reivindicarlo. Esto, de cualquier manera, las reivindicaciones de este tipo de grupos que son muy informales tampoco sirven de gran cosa, porque es común que se apunten tantos que ellos no han metido. Estos de Kataib Hezbollah es un grupo terrorista iraquí, está respaldado por Irán, naturalmente, que ha atacado ya repetidamente y desde hace tiempo a los soldados estadounidenses que están estacionados en aquella región. Este fue un ataque importante, ya digo, han hecho otros muchos ataques, pero este sí fue importante porque murieron 3 soldados y hubo esta decena de heridos. Vamos, que les hicieron suficiente daño como para que en Washington ordenasen una represalia. En Irak y Siria, los grupos que respalda diplomáticamente y, bueno, de palabra y de obra, porque les arma también y les financia el régimen iraní, llevan años atacando a los estadounidenses, las bases estadounidenses que quedan en Oriente Próximo. Son bases pequeñas, en muchos casos compartidas con militares locales, como el caso de Irak. No hay muchos militares en Estados Unidos en comparación con los que había en la primera década del siglo, pero sí hay los suficientes como para que sean lo suficientemente visibles y todos sepan que están ahí. Su labor es, aparte de mantener cierta presencia en la zona, algo que Estados Unidos quiere mantener para tener cierta proyección de su propio poder estratégico, su misión es fundamentalmente entrenar a los ejércitos locales, como el ejército jordano o el ejército iraquí, y ya de paso, ya que están, darles cierta cobertura por si las cosas se ponen feas. Tanto el gobierno jordano como el gobierno iraquí no han puesto pegas en ningún momento y siguen sin ponerlas a esta presencia estadounidense. Más bien al contrario. Les trae cierta tranquilidad porque son perfectamente conocedores de que por allí pululan muchos grupos yihadistas. Desde que Joe Biden llegó a la presidencia, esto ya pues va para más de 3 años. En enero de 2021 fue cuando llegó a la presidencia. Los yihadistas de esta región han atacado estas bases estadounidenses en un montón de ocasiones, más de 150 veces. Es decir, que lo que pudimos ver estos días pasados no era la excepción, era la norma, con la diferencia de que hasta ahora se trataba de ataques menores, ataques de mantenimiento, para hacer ver a los estadounidenses que están allí y que el desierto no está ni mucho menos controlado. Eran ataques en los que no hubo que lamentar una sola víctima mortal, a lo sumo algunos heridos de vez en cuando y poco más. Vamos, que no era algo de lo que nadie en Washington se preocupase especialmente. Saben que es una zona de alto riesgo, que si algún militar, por supuesto, siempre profesionales y bien preparados, es destinado a cualquiera de estas bases, asume que allí hay unos riesgos evidentes, es un lugar peligroso. Tanto Irak como el caso del ataque ha sido en Jordania, ni siquiera en Irak, pero tanto Irak como toda esta zona en general es una zona peligrosa, es una zona convulsa.
pues lo podemos ver en el sur del Líbano, están continuamente a la gresca con Israel. Vamos, que haya bombardeos, que haya lanzamiento de misiles, que haya este tipo de cosas, entra dentro de lo normal, habida cuenta del lugar del mundo en el que están. El tema, de cualquier manera, se ha complicado, y se ha complicado bastante desde que dio comienzo la guerra en Gaza. Esto lo pudimos ver, si esto empezó en el mes de octubre, para finales de ese mes, principio de noviembre, ya sabíamos que se iban a extender los problemas a otras partes de Oriente Próximo y de Oriente Medio. Irán, una de las primeras cosas que hizo fue activar a todos estos grupos y dándoles la orden de atacar a Estados Unidos o a Israel o a cualquier tipo de interés occidental allá donde lo encontrasen. Donde más visible se ha hecho este ataque, esta orden, mejor dicho, ha sido en el Mar Rojo. Allí que es donde más daño pueden hacer, obviamente. Allí las milicias hutíes del Yemen llevan desde el mes de noviembre lanzando misiles y drones contra intereses israelíes. Y no solo, también contra todos los barcos que transitan, barcos mercantes, obviamente, que transitan por el Mar Rojo. Esto ha ocasionado un problema importante que ya hemos visto en la contracrónica, ya que el Mar Rojo es una de las principales arterias comerciales del mundo. Por allí pasa un porcentaje considerable el comercio mundial, bueno, casi todo el tráfico de mercancías entre Extremo Oriente, entre China o Corea del Sur o Singapur y Europa, y buena parte del petróleo y el gas, que van del Golfo Pérsico al Mediterráneo, pasan por el Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y suben hacia el Canal de Suez. Atacar a los mercantes ha sido una maniobra muy hábil por parte de los iraníes. Esto ha obligado a Estados Unidos a hacerse presente, a intensificar su presencia en la zona. Y eso es exactamente lo que no querían hacer en Washington y lo que quería Teherán que hiciesen, que apareciesen ahí, que los malos, y no olvidemos que entre estos grupos yihadistas Estados Unidos es la personificación del mal, que los malos estén allí, que haya barcos, que haya intereses, que haya aviones sobrevolando, etc. En Washington lo que quieren es lo contrario. Oriente Próximo es estratégico, pero ya no es tan estratégico como lo era hace, no lo sé, un cuarto de siglo, por ejemplo, a principios de este siglo. En tanto que Estados Unidos es prácticamente autosuficiente en suministros de gas y petróleo. Gracias a la revolución del petróleo y el gas no convencional, pues ha permitido que no dependan tanto de lo que viene del Golfo Pérsico. El país prácticamente se autoabastece, por lo que toda aquella región importante durante décadas para Estados Unidos, porque era donde provenía parte del petróleo que consumían, y sigue siendo importante por otras razones, pero ya no tanto por eso, ya no pone en jaque los suministros energéticos de Estados Unidos, ha perdido algo que lo hacía fundamental para. Y esto se pudo ver en los años 80, en los 90 e incluso con motivo de la Guerra del Golfo. Aparte de eso, y ya no están dispuestos a gastar lo que gastaban y a involucrarse de la manera que se involucraban. Pues bien, aparte de esto, Estados Unidos no quiere meterse demasiado en esa zona después del fiasco en la guerra a Irak, donde pasaron casi 10 años y fue un fracaso absoluto, costó muchísimo dinero y fue tremendamente impopular dentro de los Estados Unidos. Allí en aquel país la gente no quiere pensar demasiado en la guerra a Irak porque sin llegar a ser un Vietnam se le asemejó bastante. Esto en Irán lo saben, son plenamente conscientes de los complejos y los problemas de sus adversarios y por eso precisamente están empujando por ahí. Creen que si aprietan lo suficiente, Estados Unidos se terminará retirando, dejando a Israel y a los europeos en la estacada. Los estadounidenses son conscientes de que algo así, es decir, dejar en la estacada a Israel, no pueden hacerlo, porque eso no les interesa absolutamente nada, pero tampoco pueden permitirse el lujo de desatar una guerra a gran escala en aquella zona. Con los ataques a Irak y Siria, estas bases, el gobierno de Joe Biden está tratando de hacer algo así como, y permitidme la metáfora, caminar por el filo de una navaja y tratar de hacer eso sin cortarse.
Por un lado, quiere poner fin a los ataques, lo cual es perfectamente lógico. Quiere mostrar a Irán y a sus proxies, a sus milicias, que matar a militares estadounidenses tiene un precio, y es un precio que se lo va a cobrar. Quiere además debilitarles y disminuir su capacidad para realizar más ataques en el futuro. Luego, Biden busca asegurar a los estadounidenses, al público, a los votantes, en una palabra, que no se va a quedar de brazos cruzados ante una agresión como la del 28 de enero. Está en pleno año electoral y no se puede permitir una humillación que su adversario, Donald Trump, seguramente, utilizará en su beneficio. Es decir, no puede desatar una guerra, pero tampoco puede permanecer de brazos cruzados. Si desata una guerra, se presentará a las elecciones con un problema gordo, y si se queda de brazos cruzados, se presenta a las elecciones con otro problema, y es que le van a llamar cobarde. Luego, por otra parte, la administración Biden quiere evitar una escalada que pueda conducir a una guerra mucho mayor en Oriente Próximo y en Oriente Medio. Mantener este equilibrio es lo complicado. Es muy difícil porque la política regional allí es muy compleja y tiene un montón de actores. Y la dificultad de utilizar la fuerza militar de forma calibrada, podríamos decir, o equilibrada, es complicado, ya sea contra Irán o contra estas milicias. Es difícil no llegar o pasarse, dar la justa medida de bombas, nunca mejor dicho, es una cosa realmente difícil. Hasta la fecha a los iraníes no les han tocado. No ha caído ni un gramo de pólvora encima del suelo iraní. Se han limitado a ir contra estos proxies, estos representantes de Irán, estas milicias que se encuentran desperdigadas por los desiertos de Irak y Siria o por el Yemen. Pero es difícil realmente disuadir a Irán para que deje de enredar persiguiendo solo a estos representantes exteriores que tienen. La razón por la que Irán trabaja con estos grupos es, en primer lugar, para, en el caso de que pase algo, y pasa algo continuamente, poder negar que ellos estén metidos en el ajo. No, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esto ha sido tal o cual organización que opera en tal desierto de Irak. Y que sí, bueno, simpatizamos con ellos porque son yihadistas y persiguen a los estadounidenses, pero nosotros no hemos tenido nada que ver con esta gente. Esto les permite afirmar en los foros internacionales y también permite a sus enemigos fingir creer que no es responsable de ningún ataque. La realidad es que Irán ejerce control directo sobre algunas de estas milicias y tiene una considerable influencia sobre otras. En el caso de esta, que ya os decía antes que no sabemos al 100% si ha sido la responsable del ataque del 28 de enero, pero es lo más probable, se llama Hataib Hezbollah. Aquí lo que tenemos es que un alto cargo iraní forma parte de su consejo directivo. Y este grupo ha obedecido, el registro que se tiene de él, ha obedecido a Irán cada vez que los iraníes han decretado un alto el fuego. Luego, si no son parte del ejército iraní, poco les falta. Los hutíes están algo menos bajo el control directo de Irán. Los iraníes les arman, les entrenan y les financian, lo que da a Teherán una ascendencia notable, que se cifra en el viejo adagio este que dice el que paga manda. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de que ellos mandan, eso es indiscutible, los hutíes, que están bastante lejos de Irán, no olvidemos, Irak no deja de ser un país fronterizo con Irán, pero Yemen está bastante lejos de Irán, no comparte ni medio kilómetro de frontera, de hecho está lejísimos, a 1000 y pico kilómetros, desde tiene que cruzar toda Arabia, sí que cuentan con cierta autonomía. Luego, la segunda razón por la que Irán emplea a estos proxies es porque así evita perder un solo hombre en estas refriegas. Es decir, que puede luchar hasta el último iraquí, el último sirio o el último yemení sin arriesgar uno solo de sus soldados. Además de atender a lo que se les ordena desde Teherán, estas milicias persiguen sus propios intereses y su propia agenda. Se trata en todos los casos de yihadistas muy fanatizados que odian a muerte a Estados Unidos y a Occidente en su conjunto. Se ven a sí mismos como combatientes heroicos de la Guerra Santa y eso tratan de transmitírselo tanto a los sirios como a los iraquíes, o por lo menos los sirios y los iraquíes que quieran oír ese mensaje. Hay muchos grupos de este tipo y, como es natural, compiten entre ellos.
Los de Hataib Hezbollah, por ejemplo, se vitorearon a sí mismos después del ataque del 28 de enero, pero al mismo tiempo hacían otra cosa un tanto misteriosa. Decían que no iban a hacerlo no en el futuro, que quizá, pero por ahora iban a parar. Pero eso sí, retrataban a las milicias rivales como unos fracasados que no saben hacer la yihad y que no son capaces de dar al gran Satán donde más le duele. Esto los competidores han tomado nota, como es normal. En un ambiente tan competitivo, andan todos buscando el modo de dar el siguiente golpe. Porque así su nombre, que generalmente son nombres larguísimos en árabe, apelando siempre a la yihad o Alá, saldrá en la prensa, se hablará de ellos y en Teherán les mirarán con simpatía. Y eso tendrá como primera consecuencia que aumentarán la ayuda en forma de armas y dinero. Para Irán, como vemos, todo es beneficio. Todo islamista de la zona les mira como la madre nutricia. Y los ayatolás pueden presumir en el mundo islámico de ser el único gobierno que se desvive por ayudar a los musulmanes de Palestina, que están siendo masacrados por los israelíes en colaboración con Estados Unidos. Los iraníes dedican mucho tiempo, esfuerzo y fondos en transmitir esa idea y esa imagen, porque así ponen en evidencia a sus rivales, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, que han cooperado con Israel y que se asocian con Estados Unidos. Bueno, han estado asociados con Estados Unidos desde siempre y siguen haciéndolo, naturalmente, ahora con la guerra de Gaza en marcha. Una de las operaciones que mejor ha salido a los de Hamás es esto mismo, es polarizar el mundo árabe. Eso mismo era lo que buscaban desde el principio, y ahí Irán siempre tiene las de ganar con un mundo árabe polarizado, porque puestos a ser más musulmán que nadie, ellos pueden demostrar que no solo lo son, sino que además están dispuestos a defender al Islam frente a los infieles en cualquier situación y en cualquier lugar. Luego hay otro elemento que beneficia directamente a los hutíes. En Yemen, la verdad es que no queda mucho por destruir. Y eso limita la capacidad de Estados Unidos para ejercer presión sobre ellos. Miren, en Yemen llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. Yemen lleva casi 10 años sumido en una guerra civil devastadora. La infraestructura del país está ya medio destruida, por no decir destruida completamente, y en fin, han muerto 100.000 yemeníes. Unos pocos muertos más en una guerra con Estados Unidos y sus aliados como el Reino Unido, pues se les antojará como algo insignificante, apenas se notará. Y luego cada muerto en esto tiene un componente simbólico muy grande, porque habrá caído como un mártir, luchando contra los occidentales. Con eso también cuenta Irán, que se aprestará a reemplazar el equipo perdido durante los combates para seguir echando gasolina al fuego. Cabe entonces la posibilidad de atacar directamente a Irán, pero eso implica un riesgo mucho mayor, ya que podría producirse una escalada. El régimen sabría utilizar en clave interna ese ataque, responder y emplear el ataque estadounidense como pegamento social, en un momento en el que las voces críticas contra el régimen son más numerosas que nunca. El iraní de a pie lo último que quiere es una guerra contra Estados Unidos. Bastantes problemas tienen ya los iraníes en el día a día, pero en el caso de que se produjese, el régimen sabría utilizar esta guerra en su beneficio, exhibiéndose como víctima de un ataque del imperio. Luego los estadounidenses tampoco quieren saber nada de guerras, y menos aún en Oriente Próximo y en un año electoral como este, y con un candidato como Donald Trump que ha hecho del aislacionismo uno de sus banderines de enganche con el electorado. De tal manera que ninguno quiere ir, pues, ni un solo centímetro más allá de donde ya están. No vaya a ser que la cosa se complique y todos salgan perdiendo. No es casual que las milicias que operan en Irak hayan evitado, por ejemplo, atacar la embajada estadounidense en Bagdad, cosa que podrían hacer fácilmente. Si nos vamos al Líbano, vemos que Hezbollah lleva amenazando mucho tiempo, pero a la hora de la verdad, sus ataques han sido muy restringidos al norte de Israel. Se quieren solidarizar con Hamás, pero hasta cierto punto. Es decir, no desean que Israel devaste el Líbano como lo está haciendo con Gaza. Tampoco es casual, como os decía antes, que después de realizar el ataque en Jordania, estos de Hataib Hezbollah se felicitaron por ello y luego anunciaron que al menos por ahora suspenden los ataques. Lo más probable es que detrás de esto se encuentre el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Con eso ya se da por satisfecho y no quiere ir más lejos. Si Estados Unidos decidiese atacar Irán, quiero decir, la derrota sería segura.
Su ejército no tiene posibilidades de ganar un enfrentamiento directo contra Estados Unidos. Luego, además, el régimen es impopular y ha habido protestas, muchísimas, el año pasado y el anterior. Una guerra podría crearle apoyo, pero también es arriesgada, especialmente si se percibe que el gobierno va perdiendo. Cuando Estados Unidos mató en 2020 a Qasem Soleimani, esto fue todavía en tiempos de Trump, el jefe de la fuerza Quds, Irán limitó bastante su respuesta. Mucho más de lo que se pensaba. Atacó algunas bases estadounidenses en Irak a través de estos proxies, pero eso sí, avisando con antelación para que estuviesen sobre aviso. Te voy a hacer daño, pero no mucho y solo por salvar la cara. En resumidas cuentas, que es improbable que los ataques estadounidenses cambien significativamente la situación. La modestia de los objetivos escogidos no crea la necesidad de una represalia. En el mejor de los casos, Irán y algunos de sus proxies podrían ser más cautelosos en sus futuros ataques, aunque es poco probable que los detengan por completo, mientras aún puedan aprovechar las ventajas políticas y estratégicas de esta confrontación continua. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Olga, que nos habla de los orígenes de Hamás. Hola Fernando y contraescuchas. Es la primera vez que te envío un mensaje, aunque llevo siguiéndote ya unos 3 años aproximadamente. Y bueno, aunque no coincidimos al 100% ideológicamente, pues tu trabajo me parece excepcional. Y creo que espacios como el tuyo, razonados, reflexivos y bien trabajados, son más necesarios que nunca. Bueno, yo quería hablarte en relación a la creación del grupo terrorista Hamás, que no sé si has llegado a tocar en alguno de tus numerosos programas, porque, bueno, absolutamente todos no me los he podido escuchar. Si es así, pues amablemente me puedes dirigir a él. Pero he decidido planteártelo porque el otro día alguien de mi entorno, hablando de Palestina, sostenía que Israel estaba llevando, bueno, pues un genocidio en Gaza e insinuaba que como que no tenían derecho a defenderse y poco más que se merecían los ataques de Hamás, pues justificándolo en que fue el propio Estado de Israel el que creó a Hamás. Y bueno, es que este argumento creo que es bastante utilizado en televisiones, redes sociales. Vamos, que Israel apoyó o financió al jeque Yassin para que creara una disidencia religiosa radical para que se enfrentara a Fatah, y que lo que consiguieron básicamente fue que se volvieran contra ellos y que por tanto pues vamos, como que se lo tienen merecido. He escuchado en alguna ocasión a Alberto Garín no directamente desmentir esto, pero sí como despreciar un poco esta teoría, o esa impresión me dio a mí. Y pues nada, quería saber tu opinión al respecto. Y nada más, un abrazo y espero que sigas por muchos años dándonos contenido. Lo he comentado aquí en alguna ocasión, Olga, Hamás lo creó el jeque Ahmed Yassin en los años 80, concretamente en 1987, coincidiendo con la primera intifada. En origen era una rama local de los hermanos musulmanes egipcios. Ahmed Yassin era palestino, pero se había educado en Egipto y allí se unió a los hermanos musulmanes. Ya regresó a Palestina, a Gaza, donde se estableció como profesor de árabe. Los israelíes le apresaron porque él y sus partidarios estaban haciendo acopio de armas en secreto. Al salir de la cárcel fue cuando fundó Hamás. En origen el movimiento era pequeño y estaba circunscrito a Gaza. Los israelíes volvieron a apresarle y meterle en la cárcel acusándole de ser un terrorista, vamos. Y él era parapléjico exactamente, y no podía, pues eso mismo, unirse a estos comandos terroristas, pero sí no solo los fomentaba, sino que los jaleaba. De hecho, se decía que era el cerebro de todo el terrorismo de Hamás, y los israelíes en este aspecto pusieron muchas pruebas sobre la mesa. Bueno, la cuestión es que estuvo varios años en la cárcel hasta que le soltaron gracias a la mediación del gobierno jordano. Como condición le pusieron que se abstuviese de pedir a los jóvenes palestinos que se inmolasen en atentados suicidas, que fueron continuos durante los años 90 y principios de siglo en las ciudades israelíes. Y esto es una de las cosas que hacía Ahmed Yassin. Pero no sirvió de nada, porque tan pronto como regresó a Gaza hizo lo mismo que había hecho siempre. Fue entonces cuando Israel intentó liquidarle mediante un asesinato selectivo. Lo intentaron primero en 2003, pero sobrevivió.
Al año siguiente ya no fallaron. Los israelíes emplearon un helicóptero y esperaron a tenerle a tiro cuando salía de una mezquita en Gaza. Bien, ese era el fundador de Hamás y no parecía muy pro-israelí, más bien todo lo contrario. Lo que sí hicieron los israelíes en los años 80 fue utilizar en su provecho las diferencias que habría entre Fatah, la principal organización de la OLP dirigida por Yasser Arafat, y los disidentes que terminarían fundando Hamás en el 87. Eso no tenía nada de extraño. A ver, esto es de primero de estrategia. Si tu enemigo está dividido, haz todo lo posible por ahondar esa división y le debilitas. Esto es lo que hizo el gobierno israelí durante los años 80 y 90, pero de ahí a decir que ellos crearon Hamás o que los apoyaban, en fin, hay un trecho considerable. Tanto a Yassin como a Hamás los israelíes les han perseguido siempre, más aún desde que la OLP se sumó a los acuerdos de Oslo. Hamás estuvo desde el principio contra estos acuerdos, ya que nunca han reconocido al Estado de Israel, así que difícilmente van a colaborar con él, si ni siquiera le reconocen como tal. Pero bueno, la especie esa de que Hamás es un invento israelí se ha propagado mucho. No es la primera vez que lo oigo o que lo leo. Lo que sí que hizo Hamás fue algo que la OLP había descuidado: dar servicios sociales a los palestinos, crear un tejido social. Crearon desde el principio una red de mezquitas y de madrasas y de centros comunitarios en los que se prestaba ayuda a mucha gente. Por ahí entraron muy bien, porque aparte de decirles que tenían que luchar contra Israel, también les daban algo. Ese fue parte de su éxito. La otra parte se debió a que daba un sentido a la lucha, que no se quedaba en una cuestión meramente nacional. Hamás es una organización islamista, cuyo objetivo es, aparte de echar a los judíos al mar y crear un Estado palestino, es implantar una versión más o menos suave de la ley islámica de la Sharia. Es decir, para ellos combatir a Israel es algo más que una guerra de liberación nacional. Es algo parecido a una guerra santa. De hecho, Gaza está mucho más islamizada que Cisjordania, y esto se debe a los 16 años de gobierno de Hamás. Bien, seguimos con Marisa, que es de Chile y que quiere hacer una matización sobre algo que dijimos Begoña y yo en el programa este del lunes sobre el chavismo. Hola Fernando, estaba escuchando el programa que hiciste con Begoña Villasís sobre Venezuela y que dicen que es la primera vez que un país pequeño captura a un país grande como Venezuela. No, no es la primera vez, y creo que Europa nunca lo ha querido entender y siempre se comieron el relato que les pusieron porque no existían las redes sociales como existen hoy. El primer país que se quiso comer Cuba se llamó Chile. Cuba quería el cobre chileno y quería Chile. Fidel Castro estuvo acá más de 30 días intentando capturar el país y Allende está absolutamente sometido a los designios de Cuba. Entonces el primer país que se quiso comer fue Chile, pero el golpe militar chileno lo impidió. Venezuela es el segundo intento de comerse un país, esta vez también un país con recursos naturales, muchos más recursos naturales, porque en este caso se trata de petróleo. Quizás el año 70 el petróleo no tenía la importancia que llegó a tener ahora, con los valores del petróleo de ahora. Pero como te digo, este es el segundo intento de Cuba y creo que la situación de Chile en el año 70 nunca se ha querido entender en Europa, siempre se ha querido comprar este relato idealista de que los grupos paramilitares que habían en Chile del 70-73, de izquierda, de ultraizquierda, la presencia de las GAP cubanas aquí en Chile, eh, no se han querido escuchar, no se han querido entender, nunca se ha querido explicar de verdad lo que pasó en Chile y por qué se llegó al golpe de Estado del 73, y eso a una gran mayoría de los chilenos nos molesta profundamente porque es un querer reencuadrar la historia con el relato marxista que se hizo en Europa, y eso desde un punto de vista de historia no es correcto. Pues sí, Marisa, tienes razón. El primer país americano que Castro quiso vampirizar fue Chile. Al llegar Allende al poder a finales de 1970, Chile y Cuba tenían las relaciones diplomáticas suspendidas. Allende las reanudó e invitó a Fidel Castro a visitar el país. Esa visita se produjo un año más tarde, en noviembre de 1971. Castro recorrió todo el país, efectivamente estuvo un mes por allí, fue del norte al sur y fue agasajado por Allende y por su gobierno, que Allende le devolvió la visita en 1972. Para Castro, Chile era un país estratégico, porque era grande y era rico en materias primas. Si conseguía extender su influencia allí, podría influir en el Cono Sur y en el área andina. De hecho, hubo en el año 72
un escándalo muy sonado en Chile, que seguramente Marisa lo conocerás, el de los bultos cubanos. Se filtró a la prensa que los cubanos estaban metiendo en aviones de cubana de aviación armas en el país dentro de las valijas diplomáticas. Pero bueno, el plan no terminó de cuajar, el plan de Castro, porque en septiembre del 73 se produjo el golpe de Estado de Pinochet, que una de las primeras cosas que hizo fue romper relaciones diplomáticas con Cuba. Y ya estas relaciones no se volverían a reanudar hasta los años 90. Así que efectivamente, Venezuela no ha sido el primer país grande en el que la Cuba castrista ha posado sus tentáculos, pero sí el que ha podido hacerlo de manera efectiva, porque en el caso chileno no tuvo tiempo. Bien, vamos ahora con Nacho, que se hace eco de unas declaraciones que hizo el otro día el exministro Salvador Illa sobre inmigración, y se plantea la cuestión misma de la inmigración y cómo realmente no tenemos herramientas para combatir la inmigración ilegal. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy quería hacer una serie de comentarios acerca de las declaraciones de Junts y de Salvador Illa en contra de la inmigración ilegal. Me imagino que a ellos solo les preocupa la que entre y no puedan regular en Cataluña, ¿no? Pero bueno, en general es un problema tanto para España como para el resto de Europa, y que efectivamente a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos europeos que se preguntan que cómo es posible que no se les expulse, no se les devuelva a sus países, pues como tú bien decías en uno de los últimos programas de Big One, Fernando, la inmigración está regulada. Lo que pasa es que el cuerpo legal que la regula, la inmigración, tanto legal como irregular, tiene una regulación, tiene una serie de leyes, pero no funciona. Son totalmente inoperativas, es un compendio de leyes inútil, papel mojado, y no vale para nada directamente. El problema es que no tiene solución, porque España y Europa tienen una serie de acuerdos firmados entre los países que componen la Unión Europea e internacionales que impiden soluciones que verdaderamente pusieran freno a esa inmigración. Con lo cual es mentira. O sea, van a seguir quedándose, van a seguir habiendo vuelos charter que desperdiguen inmigración ilegal por la península, y mientras no se haga un tapón, se seguirá mandando gente a la península y no habrá solución. Seguirá habiendo masas de inmigrantes ilegales. No sé si se pensará hacer regulaciones en el futuro para futuros votantes de la izquierda, ¿no? Pero vamos, que no tiene solución. Y que probablemente acabaremos pues como está Francia o Bélgica o cualquier otro país europeo, que irán a peor también, ellos mismos. Y en eso no soy nada optimista, Fernando, y así lo veo, porque sé que el sistema no funciona y no vale para nada. O sea, Giorgia Meloni diseñó ahora, ha hecho una propuesta, ¿no?, de expulsión a Albania, me parece que era, que yo creo que Meloni se salta pues un montón de tratados con eso, pero bueno. De hecho, el Reino Unido quiso hacer ahí una especie de barco cárcel, ¿no?, donde tenerlos, y al final tampoco. Las soluciones en realidad van por ahí, van por expulsiones en caliente, en las fronteras que sean terrestres, como Ceuta y Melilla, van por devoluciones masivas a cualquier país africano con el que se llegue a un acuerdo económico, y esa es la solución. Pero nadie va a agarrar esa patata caliente, nadie va a salirse de los acuerdos internacionales, porque empezaríamos a incumplir un montón de acuerdos. Europa no va a aceptar eso, y no tiene solución. Así que vayan asimilando que el problema de la inmigración irá a peor, y yo lo siento, pero les están engañando cuando dicen que van a tomar, da igual las medidas que tomen, no funciona nada de lo que se está haciendo, por muchos CIEs, CATES y historias que se creen, porque no se expulsa a prácticamente nadie. Aparte de las expulsiones, salen carísimas ese tipo en tema de funcionarios, de justicia, policías, ONGs a las que se les paga, etcétera, etcétera. O sea, esto nos sale un dineral a todos los españoles y a todos los europeos. Así que nada, que vayan asimilando que mientras no se tomen medidas mucho más radicales, que puede suponer salirse de varios acuerdos internacionales, pues no va a seguir habiendo inmigración ilegal, y probablemente sea un negocio que vaya creciendo, porque es un negocio económicamente boyante. El problema, Nacho, y lo he comentado aquí en más de una ocasión, es la legislación relativa al refugio. Cuando un inmigrante consigue entrar y pisa territorio nacional y es detenido, tiene derecho a pedir refugio. Pero eso no es inmediato. Hay que estudiar caso por caso y decidir si se aprueba o se niega. Esto es un derecho que tiene cualquier inmigrante.
Y no es cosa de la legislación española, es algo atado a convenios internacionales. El inmigrante llega, pide refugio y le dejan en libertad. Puede ser que entre medias haya una estancia en un centro de inmigrantes o en un centro temporal, pero a la vuelta a unos cuantos días tiene que salir de ahí. Así hasta que se queda en libertad hasta que la administración ha resuelto si acepta o no su solicitud. Esto puede dilatarse mucho en el tiempo. Si deciden que no se lo conceden, pues es imposible encontrar a esta persona porque ya puede estar en cualquier parte del país o de la Unión Europea. Así que, mientras esto del refugio no se agilice, no hay manera de hacer que se cumplan íntegramente las leyes migratorias. Esto, las mafias que operan en el Mediterráneo y no solo, también en el Atlántico, lo saben a la perfección. Saben que la administración es lenta y se conocen al dedillo el derecho migratorio europeo. Las devoluciones en caliente, el pushback, que se dice en inglés, están prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así que en las fronteras terrestres la única opción es levantar alambradas muy altas, como las que hay en Ceuta y Melilla, o esta que los polacos han construido con Bielorrusia. En el mar es distinto, porque las mafias los sueltan a estos inmigrantes, a estos pobres desdichados, en alta mar, en cayucos, en pateras, y avisan a los barcos de rescate, que recojan a los ocupantes de las pateras y se los llevan al puerto más seguro, o al puerto seguro más cercano. Este puerto suele ser italiano o español. Para esto ya no hay solución fácil, más allá de tener contentos a gobiernos como el marroquí o como el turco mediante transferencias de fondos. En el caso de Libia no hay un interlocutor claro, de ahí que el Mediterráneo central sea, de sobra, la zona más caliente. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Nayib Bukele y de su apabullante victoria de este domingo. Ahora que los salvadoreños son extorsionados exclusivamente por su corrupto gobierno, en vez de por una maraña de mafias, y ahora que Nayib se siente necesario e imprescindible, se trata de ver cuánto se puede prosperar sin libertades y sin seguridad jurídica. El alivio en la seguridad de los salvadoreños ha hecho que aclamen a Nayib, que ha acabado con un problemón, cambiándolo por muchos menores y por otros problemones aplazados. Días de vino y rosas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 7 de febrero, mañana 8, y estaré de vuelta. Hasta mañana.